Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Fernando Ambrogio, soy miembro activo de la Iglesia de Dios es Amor, cita en Jerónimo del Barco 927 de esta ciudad de San Francisco. Fue Atenas uno de los más grandes y famosos centros de la cultura de la antigüedad, no solo por su exquisita arquitectura, siendo el Partenón uno de sus mejores exponentes, sino también por haber sido cuna de destacados sabios, filósofos y poetas. A esta ciudad de Atenas llegó cierto día San Pablo con el firme propósito en su corazón de compartir aquella experiencia única y salvadora que había tenido con Jesús en su camino a Damasco. Y me gusta mucho porque el autor del libro de los Hechos hace una descripción de esta ciudad que me parece magnífica. Y rescato, antes de leer el texto que nos va a guiar a pensar juntos, por lo menos tres cosas que toma de esta ciudad. Dice que Atenas era una ciudad cosmopolita. Habla de que había atenienses, por supuesto, personas que vivían allí con distintos pensamientos y corrientes filosóficas diferentes. Había allí también extranjeros, algunos que residían permanentemente, otros ocasionalmente que llegaban para conocer aquella ciudad maravillosa, otros en busca de conocimiento. Había allí también judíos y había algunos pocos piadosos o de alguna manera temerosos de Dios. Era esto entonces una ciudad cosmopolita, pero era también una ciudad muy religiosa. Cuando podamos mirar más adelante vamos a ver que en sus calles podían encontrarse muy próximo uno a otro altares dirigidos a distintos dioses famosos. Tantos eran ellos que hay una ciencia que es la mitología griega que de alguna manera estudia cada uno de sus dioses, y yo diría una ciudad religiosa pero también supersticiosa. A muchos dioses los adoraban por temor a represalias que pudiera tomarse aquella divinidad contra su persona si no lo hacía. Pero también dice otra cualidad que me gusta mucho, y era que solamente le interesaba oír o hablar algo nuevo. No tenía otra motivación, no había en la gente que allí vivía otra motivación que no sea la inclinación por oír o por hablar algo nuevo. Y vamos ahora a leer la porción que nos va a guiar en este momento, y lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17 y el versículo 22. Pablo ha recorrido Atenas, ha visto en sus calles, su corazón se ha enardecido viendo la idolatría que hay allí, y mientras va mirando encuentra nombres de distintos dioses que nosotros podríamos mencionar ahora, pero lo vamos a dejar porque no tiene importancia. Pero ve que hay uno que no tiene nombre, pero sí tiene una inscripción, y una inscripción que nos va esta tarde a llevar a una reflexión que será seguramente de bendición. Desde el versículo 22 dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, el Areópago era un lugar que estaba situado en la plaza cívica de aquel lugar, allí fue invitado pensando que habrían de escuchar algo nuevo como deseaban. Y dijo Pablo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanos, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando pueden hallarlo, aún ciertamente no está lejos Dios de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres
en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y pasa Pablo acá a hacerles una pregunta diciendo, ustedes están adorando, he visto que adoran a este Dios al que dicen que no conocen. A ver, ¿cuánto conocen acerca de él? Y comienza hablándoles de un Dios creador, que ha hecho todo, un Dios hacedor, pero un Dios que no solo ha hecho, sino que sustenta, sostiene, mantiene, impulsa. Un Dios que ha puesto límite a nuestros días, decía el salmista, has puesto a mis días límites cortos, tanto que mi vida es semejante a una sombra que pasa. No solo que Dios ha creado, no solo sustenta, no ha puesto solo límites, sino que también está ahora dispuesto a perdonar a aquellos que se acercan arrepentidos a su presencia. Recordemos que Dios se manifiesta una y muchas veces como Dios celoso, que no va a compartir, que no quiere compartir, que no debe y que no lo hará con nadie su gloria. Y entonces ahora dice, bueno, ustedes han estado hasta ahora adorando a tantos ídolos. Bueno, ahora Dios está dispuesto a perdonarlo. Ese es el Dios que les presento, pero voy a hablarles otra cosa. Voy a presentarles a un Dios que es juez y que ha puesto un día en el que juzgará con justicia. Que poco estamos acostumbrados nosotros a escuchar de juicios justos. Pero Dios, este Dios que Pablo presentaba, es justamente un Dios justo. Quiero que te olvides de Atenas y que pienses en el mundo que te rodea. ¿No lo ves semejante a Atenas? Con distintos pensamientos, con distintas filosofías, algunos con algún temor tímido de Dios, otros sin temor de Dios. Quiero que pienses también en un mundo que solamente desea y quiere escuchar y hablar algo nuevo. La tecnología hoy permite hacerlo. Podés decir cualquier cosa y podés escuchar cualquier cosa. Y no sé si ves también a tu alrededor, como yo, un mundo religioso que adora ídolos, que no ni siquiera... Sería tonto pensar que alguien adorara un ídolo que no conoce, o por lo menos que no conoce su historia. Pues bien, con Dios ocurre muchas veces eso. La gente trata de adorarlo, trata de acercarse sin conocerlo. Quiero invitarte por un momento a que conozcas más de cerca a Dios. Si no tenés una Biblia, va seguramente luego a aparecer en pantalla un número donde podrás pedirnos y podemos alcanzártelo. Si tenés dudas, si tenés consultas para preguntarnos, podés llamarnos, podés acercarte. Estamos deseosos de poder hacerlo. Pero ojalá puedas, con esta reflexión, no con mis palabras, sino con lo que el Espíritu Santo hará en tu corazón, puedes realmente buscar a Dios y no adorar a un Dios desconocido, sino a un Dios que será tu Padre, tu Salvador, tu amigo y compañero ahora y para toda la vida. Dios te bendiga ricamente.